Yo creo que las personas a veces no entienden que limitamos la adoración. Muchas veces lo que las personas tienen en mente cuando oyen la palabra adoración es un servicio con música, cantando su canción favorita. Todo va a estar bien, bienvenidos a orar. O en otros casos son cuando las personas entienden que adorar a Dios es levantar las manos en un servicio juntamente con su voz. O estar en una profunda concentración. Pero la adoración es mucho más que eso. Hoy quiero compartir unos versículos bíblicos que me ayudaron a cambiar la forma de cómo yo veía la adoración. La adoración es una respuesta de su creación a su creador, que desde el principio, juntamente con la creación y también el ser humano, todos fueron diseñados a adorarle. La adoración, de una manera general, conlleva la idea de postrarse, doblegarse y reverenciar. Pero Jesús lleva la conversación de la adoración un poquito más profundo y expande la idea con la conversación que él tuvo con la mujer samaritana. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24, dice de esta manera: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar en donde se debe de adorar, dice la mujer samaritana. Jesús le responde, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El versículo 23 continúa diciendo, mas la hora viene y la hora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos y los judíos tenían visiones distintas en referente a la adoración, específicamente en el lugar. Unos creían que era en el monte, que este era el caso de los samaritanos, y habían judíos que entendían que era en el templo, y aún Jesús le aclara, dándole la ventaja al aspecto judío, diciéndole que por cuanto la salvación vendría por ellos, pues ellos entendían el por qué adorar en el templo. Pero aún Jesús hace ver que la adoración tiene un nivel mucho más profundo de lo que posiblemente en la época se escuchaba. Y en nuestros días tampoco es la excepción. Dentro de nuestras congregaciones se ha generado esta idea que comenzamos a asociar personas que están adorando a Dios acorde de si levantan las manos o no las levantan, si levantan su voz o no lo levantan, y tendemos a categorizar a esas personas si adoran a Dios o no están adorando a Dios. Y es de aquí donde a veces hemos convertido la adoración simplemente en un sistema de eventos, de prácticas externas, y aún hasta en los lugares en donde lo debemos de hacer, convirtiendo la adoración en eventos, convirtiendo nuestra adoración por estilos o convirtiendo nuestra adoración por acciones externas. Pero Jesús lo lleva mucho más allá para hacer que las personas consideren qué verdaderamente es la adoración y cómo también nosotros podemos conllevarlo a nuestro día a día. Por eso aquí Jesús le comienza a hablar y a decirle de que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu, no porque dependa de nuestra postura física, sino que dependa de lo hondo y lo profundo de nuestro ser que se lleva y nos dirige hacia Dios. Y estas cosas que requieren son solamente mediante el Espíritu Santo de Dios, ya que el Espíritu Santo de Dios es aquel que habla acerca de lo que profundiza en Dios mismo. Por eso hay que considerar que el Espíritu Santo es aquel que vigoriza la adoración en el adorador. Ahora, y cuando habla de verdad, es porque la verdadera adoración debe de ser hecha en verdad. Toda adoración es una respuesta de la verdad acerca de quién es Él, a quien estamos adorando, y comprenderlo a Él. Pero el único sitio que nos puede ayudar a tener esa comprensión de la verdad dentro de nuestra adoración es las Escrituras. La adoración tiene una expresión de alabanza de lo profundo de nuestro corazón a un Dios que comprendemos gracias a las Escrituras.
Si no tenemos la verdad de las Escrituras y no conocemos a Dios, entonces no podremos darle una adoración genuina o verdadera. Por eso es que Jesús rompe los linderos de la adoración del pensamiento de la época con el propósito de hacerle entender que la adoración no está sujeta ni al lugar, ni a los estilos, ni las acciones que las personas pudiesen haber hecho o estuviésemos haciendo. Significa que ahora la adoración no va a estar sujeta ni a un lugar, ni a un estilo, ni a un evento, porque lo único que la adoración debe de estar sujetada es a la vida del adorador. La verdadera adoración se supone que no está sujeta ni a una canción, ni a un lugar, y mucho menos a un evento, ya que la verdadera adoración depende de esa persona y de su vida. En pocas palabras, nuestra vida es el reflejo de nuestra verdadera adoración. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la reacción que debe de provocar en nosotros. Por eso alguien definió la adoración como la ocupación del corazón. No con sus necesidades, ni siquiera por sus bendiciones, sino por Dios mismo. Significa que Jesús hace ver la adoración que no dependa de nada más, sino solamente del adorador y de Dios. Por eso que la adoración no es simplemente algo que hago, sino algo que soy. Mi vida es la adoración que Dios espera de mí. Pablo le confirma esto a la iglesia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diciendo de esta manera: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguéis sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La naturaleza de la adoración se supone que sea de adentro hacia afuera. Por eso somos adoración, porque nuestra vida debe de ser la demostración de ella. Las acciones externas dentro de la adoración cristiana son secundarias. No existe ninguna regla si tenemos que sentarnos, pararnos, quedarnos tranquilos, cantar a alta voz, sino que lo primordial es nuestra vida donde nosotros nos convirtamos en la adoración que Dios espera. Esto quiero decir que todo nuestro ser esté bajo una entrega continua a Dios, ya que nuestra vida entera se la debemos a Él. Si esto bendijo tu vida, compárteselo a alguien, dale like, suscríbete y sé parte de Levantando al Caído. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde hacia adelante en el Señor.